Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien, ¿sí? Hoy comenzamos el día 23 de este devocional y me gustaría hacer algo que hasta ahora no he hecho, sí, y es presentarme. No sé si todos me conocen, pero ven que dice ahí Debo Fellinger, pero quizás no sabes quién soy, ¿sí? Bueno, soy escritora, a eso me dedico, soy escritora, he escrito un libro que se llama Rotos para Restaurar, que fue publicado en español e inglés y aún estamos viendo poder traducirlo a otros idiomas. También estoy en proceso de escritura de otros libros, de un segundo libro, sí, que más adelante se enterarán. ¿Sí? Esto es un breve resumen por si no me conocías. Soy argentina y actualmente estoy residiendo en España, para ser más específico, en Barcelona. Mira, aquí te dejo la imagen del libro por si nunca lo habías visto, ¿sí? Es un libro realmente que no es muy grande, ¿sí? Es bastante fácil de leer y realmente se los recomiendo. Es un libro muy enfocado a procesos personales, ¿sí? Que viví en mi llegada aquí a España, cuando me mudé, cuando salí de mi país y me mudé, sí, y también enfocado mucho a la restauración y a la sanidad interior. Así que obviamente se los recomiendo, no se olviden, Rotos para Restaurar. Luego les voy a dejar aquí abajo en la descripción los links para que puedan verlo en Amazon. Sí, está tanto en versión en papel como también en Amazon Kindle versión ebook o libro digital, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con el capítulo 23. Voy a compartir la pantalla como cada día para que podamos leer la Biblia todos juntos, ¿sí? Recuerden que ayer en el capítulo 22, ¿sí? En un momento decía dichos de los sabios y decía que dejaba 30 dichos o 30 proverbios, ¿sí? No se sabe bien, como les decía al principio del todo en el capítulo 1, no se sabe bien exactamente a quiénes se refiere con los sabios cuando habla, porque se atribuye generalmente el 100% o gran parte de ese porcentaje se atribuye a Salomón, al rey Salomón, quien realmente escribió gran parte de los proverbios, pero hay partes, como veíamos en el capítulo anterior, que simplemente dice que fueron los sabios, pero no dice quién fue. Aunque claramente vemos que hay cosas que se repiten que Salomón decía, y también vemos que en cierto punto, por momentos, parece que hablara hacia un hijo. Entonces hay como esa disyuntiva que no se sabe bien si Proverbios fue escrita 100% por Salomón, aunque se deriva a los sabios en algunos lados, o dentro de esos sabios también estaba Salomón. Está ahí como no se termina de saber, pero sí sabemos que el capítulo 22, que era el anterior, decía que eran dichos de los sabios. Y ahora vemos en el 23, como no tiene título, porque es una continuidad del capítulo 22, ¿sí? Así que vamos allá. Dice el verso 1. Cuando te sientes a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta. No desees todos los manjares, porque tal vez tenga la intención de engañarte. Fíjense cómo dice aquí, cuando te sientes a la mesa de un gobernante, ¿sí? Voy a leerlo en traducción latinoamericana, ¿sí? Perdón, traducción del lenguaje actual. Es que son las mismas siglas y a veces me confundo. Dice, cuando comas con gente importante, piensa bien ante quién te encuentras. Si te gusta comer mucho, no demuestres que tienes hambre. No dejes que te engañe la apariencia de esos platillos. Y esto habla un poco de esas personas. ¿Por qué dice gobernantes o personas importantes? Porque muchas veces esas personas usan algo tangible, algo material para engañarte, para atraparte, ¿sí? Y muchas veces la gente cae, ¿por qué? A través de la codicia o en este caso la gula, ¿sí? Entonces, siempre a través de diferentes pecados la gente malvada nos tienta con diferentes cosas para que nosotros podamos caer, ¿no? Pero siempre hay como una letra pequeña debajo, ¿no? Hay muchas personas que siempre se muestran muy generosas, pero luego hay como unas condiciones, ¿verdad? No es una generosidad incondicional, sin condiciones, sino que todo lo contrario. Siempre hay como
una letra pequeña, ¿no? Como yo soy generoso contigo, pero tú me debes lealtad, yo soy generoso contigo, pero a cambio tienes que darme esto, yo te ayudo en un momento de necesidad, pero necesito este favor. Sí, siempre ese tipo de personas, la Biblia nos está diciendo en estos 3 primeros versículos del capítulo 23 que no caigamos en ese error, ¿sí? Que no dejemos que luego que nos engañe, que nos llene la vista de todo eso y luego nos cobre con intereses todo lo que nos dieron, ¿no? Queriéndonoslo cobrar de una manera que va a ser deshonesta seguramente. Verso 4 dice: no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos, porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas. Aquí dice, traducción del lenguaje actual: no hagas de las riquezas tu única meta en la vida, pues son como las águilas, abren las alas y salen volando. Si acaso llegas a verla, muy pronto desaparecerán. Y me gusta mucho que haga esa aclaración, porque vieron que a lo largo de todos estos capítulos siempre he aclarado que la Biblia nunca tiene la intención de hacerte creer de que ser pobre es bueno y eso agrada a Dios. ¿Sí? Todo lo contrario, sino que veíamos en el capítulo anterior que una persona que realmente tiene una verdadera humildad y teme al Señor, como fruto tendrá siempre riqueza, honor y larga vida, decía, ¿verdad? Y en este caso hace un pequeño paréntesis diciendo, es muy bueno que busques prosperar, pero no te desgastes tratando de hacerlo. Es decir, me gusta más la versión del lenguaje actual porque dice, a ver, ¿cómo era que decía? No hagas de las riquezas tu única meta en la vida. Y ese es el error número 1 que tenemos que evitar a la hora de querer alcanzar nuestras metas o a la hora de querer hacer riquezas o a la hora de querer prosperar, ¿sí? No debe ser nuestra única meta en la vida, porque si tú conviertes eso en tu única meta de vida, entonces caerás en el error sin darte cuenta, porque hay una línea muy delgada, caerás en el error de ser avaro o avara, ¿sí? De caer en la avaricia, de ser una persona que hace de su dinero o de sus bienes o de sus riquezas un Dios, ¿sí? Y sin darnos cuenta, quizás no lo hacemos adrede, no lo hacemos a propósito, no estamos buscando desplazar a Dios, pero sí inconscientemente lo terminamos haciendo. ¿Por qué? Porque todo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra mente está concentrada en querer alcanzar riquezas, ¿sí? Y eso es un error muy grande que debemos evitar, ¿sí? Siempre tenemos que querer crecer en todas las áreas, pero sin olvidar que todo viene desde el cielo, ¿sí? La Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende del cielo, del Padre de las luces, es decir, que todo lo bueno que puede haber en este mundo viene del cielo. Si intentamos afanarnos buscando lo de este mundo, pero nos olvidamos quién es la fuente de todo eso, ahí es cuando comenzamos a caer en el error. Vamos a seguir. Verso 6 dice, no aceptes comer con los tacaños ni desees sus manjares. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Vomitarás lo poco que hayas comido y se desperdiciarán tus cumplidos. Es bien gráfico, ¿verdad? Pero lo voy a leer en el lenguaje actual. Dice, nunca comas con gente tacaña ni dejes que sus platillos te despierten el apetito. Esa gente te invita a comer, pero su invitación no es sincera. Esa gente es tan tacaña que se fija en cuánto comes. Al fin de cuentas vomitarás todo lo que hayas comido y todos tus halagos no habrán servido de nada, ¿no? Qué gráfico que es para hablar de la gente tacaña, ¿sí? Y tacaña se puede entender de muchas maneras. Lo voy a leer en alguna otra versión para comparar. La nueva versión internacional dice, no te sientes a la mesa con un tacaño ni codicies sus manjares, que son como un pelo en la garganta. Come y bebe, te dirá, pero no te lo dirá de corazón. Acabarás vomitando lo que hayas comido y tus cumplidos no habrán servido de nada. Por último, vamos a leer en la versión La Palabra que dice, no compartas la comida del tacaño ni apetezcas sus exquisitos manjares, que son como pelo en la garganta. Otra vez más lo dice, come y bebe, te dice, pero no te es sincero, vomitarás lo que has comido y habrás malgastado tus palabras amables, ¿sí? O sea, imagínense cómo
hace ver al tacaño, ¿sí? El tacaño es una persona que, como le dicen, en muchos países le dicen que es agarrado, sí, que no suelta, sí, es esa persona que es como lo contrario a dadivoso, lo contrario a generoso, sí, el antónimo. Dice que no debemos comer con ellos, ni siquiera aceptar sus manjares. ¿Por qué? Porque dice que siempre están pensando cuánto cuesta y te dicen que coman, que beban, pero en realidad no lo están haciendo de corazón, no lo están diciendo con sinceridad. Y me gustó la versión del lenguaje actual porque dice, esa gente es tan tacaña que se fija en cuánto comes. Imagínense, si eres de buen comer, aléjate totalmente de la gente tacaña. ¿Por qué? Porque no te servirá de nada, como dice aquí, a la larga, haberle hecho halagos, porque lo habrán hecho de una manera muy superficial y realmente no lo hicieron con sinceridad, ¿sí? Verso 9, lo que me gusta de todo esto, sí, porque hay versículos que realmente se pueden como ver aspectos muy profundos, pero hay otros proverbios, ¿no?, que son tan del día a día que no tienen otra explicación. Me encantaría poder encontrar otra explicación a esto de no juntarnos con tacaños, pero realmente era un proverbio o era una enseñanza que le estaban dando, ¿no?, a otra persona. Podría haber sido Salomón a sus hijos, y que sirve para el día a día, así como muchas veces nuestros padres o nuestras madres nos han sentado y nos han dado alguna lección, ¿no? Y nos han dicho, ten cuidado en este aspecto, ¿no? De esa manera, Salomón sentaba a su hijo, o en este caso le escribía cartas y le demostraba y le enseñaba esas cosas del día a día, ¿no? Que a veces uno espera como grandes proverbios, grandes cosas sabias, pero esas pequeñas cosas las pasamos por alto, ¿no? Y en este caso me gusta eso, que hay cosas súper profundas, pero también hay cosas tan simples como que te enseña a que tengas mucho cuidado de la gente tacaña y que no te sientes a su mesa. Verso 9 dice, no gastes saliva con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. Bueno, aquí esto lo hemos visto a lo largo de casi todos los capítulos, hablando de la necedad, ¿verdad? Y de las personas que se les podría decir cabeza dura, ¿verdad? Que no, por más que le hables y le hables y le hables, no entienden, no escuchan el consejo. Y aquí dice, no gastes saliva con los necios, ¿sí? Si tú tienes una persona necia y tú vives tomando café con esas personas, intentando aclararle cómo son las cosas, te sientas con la Biblia, le intentas enseñar y tal, y esa persona pasa totalmente de ti. ¿Por qué? Porque es una persona necia. ¿Y qué hace con ese consejo? Lo desprecia. Es preferible que tú te ahorres eso y que guardes esa saliva, como dice el verso 9, con una persona que realmente aprecie cada consejo que salga de tu boca. Verso 10 dice, no engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos, pues el Redentor de ellos es fuerte. Él mismo levantará cargos en tu contra. En el capítulo de ayer veíamos justamente esto también, ¿no? Algo tan del día a día, como decíamos, tan coloquial, como ese gesto de querer engañar al vecino y cambiar el límite, ¿no? Les daba el ejemplo de la medianera. Y aquí lo vemos una vez más que se repite. Y dice algo muy interesante, que tampoco te apropies de la tierra de huérfanos indefensos, pues el Redentor, y Redentor, noten que está con mayúscula, quiere decir Dios, el Señor, de ellos es fuerte, y Él mismo levantará cargos en tu contra. Y como digo siempre, aunque tú o yo creamos que nadie nos ve y que quién va a reclamar eso, ¿no? Pues Dios sí lo ve, y Él mismo es quien levantará cargos en nuestra contra. Verso 12 dice, entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras de conocimiento. Entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras de conocimiento, ¿sí? Eso se entiende muy bien, ¿verdad? Lo hemos visto hasta ahora, que tengamos 100% de atención a las palabras de conocimiento y a la instrucción. Verso 13 dice, no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará, la disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Y esto también lo veíamos ayer, ¿no? Yo creo que está haciendo como un repaso en este momento los sabios. Hay muchos proverbios que se parecen y en este caso vemos una vez más lo de los hijos, ¿no? Lo que decía de
cuando habla de que una disciplina física puede salvarlos de la muerte, ¿no? Y hablaba de eso, de cuando a veces nos daban esa de pequeños, esa nalgada, ¿verdad? Para que nos quedáramos quietos, ¿no? Y que en el momento uno de niño es como que, ay, me pegó, o te sientes como conmovido porque un adulto paró todo lo que está haciendo para ponerte disciplina y obviamente no nos gusta. Pero luego de grande uno aprecia eso y piensa, si yo no hubiera tenido esa disciplina, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Cómo hubiera sido en esa área? ¿Sí? Y en este caso está enseñándonos estos proverbios cómo criar a nuestros hijos, cómo disciplinar a nuestros hijos. Así que no solamente es con palabras, sino que cuando sea necesario también se debe implementar una disciplina física. Verso 15 dice, Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud, ¿no? Fíjense lo que le está diciendo Salomón, en este caso intuyo porque dice, hijo mío, si tu corazón es sabio, ¿verdad? Como él le está diciendo, todo esto que te estoy enseñando es para que te hagas más sabio. Y cuando seas sabio, yo voy a ser feliz y voy a estar contento, ¿sí? ¿Por qué? Porque habré visto de que no desperdicié mi saliva, como decía más arriba, sino que realmente todo lo que te enseñé dio sus frutos. Verso 17 dice, no envidies a los pecadores, en cambio teme siempre al Señor. Si lo haces, serás recompensado y tu esperanza no se frustrará. ¿Sí? Nunca debemos envidiar la vida que lleva a alguien que no anda en rectitud o que no ama a Dios o que no glorifica a Dios con su manera de actuar, ¿sí? Y a veces, como muchas veces he repetido, vemos la vida de las otras personas y parece como que todo les va bien a pesar de que se comportan mal, a pesar de que están alejados de Dios, a pesar de que no tienen una vida en rectitud. Y muchas veces somos tentados a pensar, al final yo sí me esfuerzo para hacer las cosas bien, pero no hay diferencia entre mi vida y la vida de esa persona, ¿no? Y aquí nos deja muy claro y dice, no envidies a los pecadores. En cambio, teme siempre al Señor. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué hace esta aclaración? Porque cuando envidiamos la vida del pecador y somos engañados, entre comillas, a pensar, esa persona no está haciendo, no se está esforzando, no está sacrificando nada y sin embargo le está yendo bien. Y muchas veces eso es una trampa mortal. ¿Por qué? Porque el enemigo, Satanás, puede llenar tu mente para hacerte creer, mira, si esa persona no obedece a Dios y le va así, entonces ¿para qué te vas a esforzar? ¿Para qué vas a hacer lo correcto delante de Dios? Al fin y al cabo, mira, esa persona no parece tampoco que reciba castigo, ¿no? Entonces haz lo que te plazca hacer. El mismo discurso que le dio a Eva en el jardín del Edén, ¿sí? Y todos conocemos la historia de lo que pasó después. Entonces, aquí le aclara muy bien y le dice, no envidies a los pecadores, en cambio teme siempre al Señor. Voy a tomar agua porque tengo la garganta un poco seca. Ahora sí. Dice el verso 18, si lo haces, serás recompensado y tu esperanza no se frustrará. ¿Ves? Si realmente esperamos en Dios y creemos que aunque esa persona temporalmente parece que le fueran las cosas bien, realmente Dios se encarga de eso. Dios es un Dios justo. Nunca nos olvidemos de eso. Es el mejor juez del universo. Entonces, tarde o temprano, aunque nosotros hagamos un sacrificio extra, eso será recompensado y nuestra esperanza, según su palabra, no se frustrará. Vamos al verso 19, dice, Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con borrachos, ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza y por dormir tanto vestirán harapos. Este sí que lo quiero buscar en la otra versión, ¿sí? A ver. Aquí, verso 19, dice, querido jovencito, préstame atención, actúa con inteligencia y no dejes de hacer el bien. No te juntes con borrachos ni te hagas amigo de glotones, pues unos y otros acabarán en la ruina. ¿Sí? Lo deja muy claro, ¿verdad? O sea, ¿cómo debemos cuidar nuestro entorno? ¿Eso quiere decir que vamos a vivir en una burbuja? No. Claramente
todos tenemos trabajos, tenemos que relacionarnos con otras personas, ¿verdad? Y no podemos estar aislados del mundo porque evidentemente vivimos en este mundo. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando dice no te juntes, significa que no los hagas parte de tu círculo, que no los hagas parte de tu diario vivir, ¿sí? ¿Por qué? Que no compartas, que no tengas intimidad en cierto punto con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que tanto unos como otros acabarán en la ruina tarde o temprano, ¿sí? Y si nosotros terminamos juntándonos con ellos tarde o temprano, terminaremos inclinando el corazón hacia lo que ellos también están haciendo. Sin darnos cuenta, vamos absorbiendo lo que hay en nuestro entorno, ¿sí? ¿Recuerdan cuando les mencioné ese famoso dicho que dice que somos un promedio de las 5 personas que nos rodean? Pues esto tiene mucho que ver, ¿sí? Si tú te rodeas de pura personas, como dice aquí, que van de juerga, que son borrachos, ¿sí? O que son glotones. Glotón quiere decir esa persona que solo piensa en comer, ¿sí? En ir de comida, en esto, lo otro, comilonas. Esas personas, dice la Biblia, que van directo a la pobreza, directo a la ruina, ¿sí? Y si nosotros en nuestro entorno tenemos 5 personas de ese estilo, en cierto punto terminaremos comportándonos de la misma manera, ¿sí? Así que si no queremos terminar en la ruina o en la pobreza, como dice el verso 21, intentemos depurar nuestro entorno. Verso 22 dice, escucha a tu padre que te dio la vida, no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. El padre de hijos justos tiene motivo para alegrarse. Qué satisfacción es tener hijos sabios. Por eso alegra a tu padre y a tu madre, que sea feliz la que te dio a luz, ¿no? Acá habla un poco de cómo una manera más de honrar a nuestros padres, ¿sí? ¿Cómo? Pues escuchándolos, ¿sí? Escuchándolos, honrándolos con la atención, con escuchar ese consejo que nos dan y no menospreciarlo, no despreciarlo, ¿sí? También dice algo muy interesante en cuanto a cómo honrar a los padres y dice, verso 22 dice, escucha a tu padre, ¿no? Pero luego dice, no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Y muchas veces vemos, ¿verdad? Es muy triste ver cómo tantas personas se descartan a sus padres cuando se convierten en personas ancianas, ¿verdad? Que ya no pueden moverse con facilidad o lo que sea, y los descartan como si fuera algo totalmente desechable. Y eso es muy triste. Y sin embargo, la Biblia aquí nos enseña que no hay que despreciar a nuestra madre cuando está anciana. El verso 23 dice, adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. A ver qué dice ese versículo en la traducción del lenguaje actual. Dice, acumula verdad y sabiduría, disciplina y entendimiento, y no lo cambies por nada. El hijo bueno y sabio es motivo de gran alegría para su padre y su madre que le dieron la vida, ¿sí? Nunca negociemos con el tema del conocimiento, ¿sí? Siempre elijámoslo, en primer lugar. Elijamos siempre la sabiduría, la disciplina y el buen juicio, como dice el verso 23, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso tarde o temprano será una alegría para nuestros padres que nos instruyeron en el buen camino. Vamos a seguir avanzando. Verso 26 dice, oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Una prostituta es una trampa peligrosa. La mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. Se esconde y espera como lo hace un ladrón, ansiosa por hacer que más hombres sean infieles, ¿sí? Una vez más leeré 26, oh hijo mío, dame tu corazón. Entonces lo voy a leer en la versión del lenguaje actual para que se entienda bien, ¿no? Porque aquí dice, hijo mío, dame tu corazón y muchas veces se puede llegar a interpretar como que Dios no lo está diciendo, y sí, claramente, pero situándonos en el contexto, en este caso es Salomón hablando, y en la traducción del lenguaje actual dice, querido jovencito,
Prométeme que pensarás en mis consejos y harás tuyas mis enseñanzas. No hay nada más angustioso que enredarse con la mujer infiel. Esa mujer es como los bandidos, se esconde para atrapar a sus víctimas y una a una las hace caer en sus redes, ¿no? Aquí le da como un refresh, como una refrescada de memoria de lo que puede hacer la mujer inmoral, ¿no? La mujer infiel y con qué facilidad se puede caer en una infidelidad, ¿verdad? Y aquí le muestra, ¿no? Que dice que la mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho, ¿sí? Sabes que caer en un pozo estrecho significa un pozo que tú no puedes salir porque tu cuerpo queda literalmente atascado en el pozo. Dice que se esconde y espera como lo hace un ladrón, ¿no? Ansiosa por hacer que más hombres sean infieles. Wow, ¿verdad? Es un espíritu realmente muy, muy fuerte, ¿sí? Tenemos que siempre orar para que el Señor nos dé protección siempre de todo tipo de ataque en ese sentido y de todo pensamiento o puerta que podamos abrir espiritualmente hablando, ¿vale? Verso 29 dice, ¿quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas, probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujean la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Tendrás alucinaciones y dirás disparates, te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve, y entonces dirán, me golpearon pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? ¿Sí? Aquí creo que es el último, ¿verdad? Sí. Aquí esta parte lo hace como muy gráfico, ¿verdad? Porque dice, ¿quién tiene angustia? Esperen que lo vamos a leer en la versión del lenguaje actual para que sea más fácil, ¿sí? Desde el verso 29 dice, el borracho llora y sufre, anda en pleitos y se queja. Lo hieren sin motivo y le ponen los ojos morados. Eso le pasa por borracho y por probar nuevas bebidas. Querido jovencito, no te fijes en bebidas embriagantes que atraen por su color y brillo, pues se beben fácilmente, pero muerden como víboras y envenenan como serpientes. Si las bebes, verás cosas raras y te vendrán las ideas más tontas. Sentirás que estás en un barco navegando en alta mar. Te herirán y no te darás cuenta. Te golpearán y no lo sentirás. Y cuando te despiertes, solo una idea vendrá a tu mente. Quiero que me sirvan otra copa. Me encanta realmente cómo lo hace de gráfico, ¿verdad? No sé cómo explicarlo, qué gráfico se lo hacía su padre a su hijo, ¿verdad? O sea, le mostraba, no es que da un consejo muy genérico, sino que realmente se nota que habla desde la experiencia, ¿verdad? O sea, porque lo describe, tiene tanto nivel de descripción lo que le está diciendo, que se nota que él se lo está diciendo por experiencia, que él lo aprendió a los golpes, ¿verdad? Como si él ya lo hubiera pasado eso y ahora no quiere que su hijo lo pase, ¿verdad? Y eso creo yo que es lo importante de aprender a escuchar el consejo de nuestros padres, ¿sí? O de esas personas que tenemos a nuestro alrededor, que son, si no tuviste la bendición de tener a tus padres cerca, esas personas que te criaron, que te ayudaron, que te instruyeron en el camino, es importante escuchar siempre el consejo de ellos porque son una autoridad sobre nuestra vida, ¿verdad? Y me encanta, vuelvo a repetir, la manera en que Salomón se lo muestra. Es una manera muy, muy gráfica que lo puede entender hasta cualquier jovencito, por mucho que tenga la cabeza volada, en esa época lo entendería súper fácil. Y yo creo que si el hijo de Salomón o los hijos en alguna manera se desviaron un poquito, se acordarían 100% de cada ejemplo, ¿no? que su padre le ponía, y eso es muy bonito y por eso nunca debemos de dejar que nuestros hijos se aparten del camino. Y esto también va muy ligado a lo que leíamos ayer, que decía que si instruimos al niño en el camino, ¿no? Que si le mostramos de Dios desde niño,
cuando llegue a viejo no se va a apartar de él, pero no necesariamente tiene que llegar a viejo, puede pasar el que llegue a la adolescencia y se quiera apartar de Dios, o que llegue a la juventud y se quiera apartar de Dios, pero si realmente lo instruimos en el camino correcto, eso pesará más, ¿sí? Y no solo es instruirlo en el camino correcto, sino hacerlo de la manera correcta. Y creo que lo que ahora les estoy diciendo de Salomón y su hijo, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que él mismo tenía muy claro, que si vos los instruís a tus hijos en el momento correcto, cuando lleguen a esa edad difícil, el trabajo lo termina de hacer Dios. Y como padres puedes llegar a descansar en Dios, ¿verdad? Porque tú ya hiciste tu trabajo en el momento que tenías que hacerlo. Obviamente el trabajo de los padres nunca termina, ¿verdad? Pero Dios muestra a través de esto que esa etapa tan difícil como es la juventud, la adolescencia, se pasará de mejor manera si sentamos las bases desde el momento de la niñez, ¿sí? Bueno, hasta aquí hemos llegado. 35 versículos tenía el capítulo 23. Voy a dejar de compartir pantalla, a ver que no me va el mouse. No sé qué le pasa. Bueno, a ver. Ay. No quería andar. Vale. Hasta aquí hemos terminado. Voy a tomar un poquito de agua. Se me está secando mucho la boca hoy. Bueno, quiero darle gracias a todos los que se han conectado. Muchísimas gracias por haber esperado, ¿sí? A la hora que sea, siempre están ahí firmes. Muchas gracias por estar constantemente dando me gusta, por compartir con otras personas. Muchas gracias porque se nota realmente el apoyo que hay detrás de todos ustedes, así que les doy muchísimas gracias. No olviden que abajo voy a dejar en la descripción, ¿sí?, los enlaces para que puedan ver, visualizar los libros en Amazon, ¿sí? Vamos a hacer una oración para terminar. Te invito a que cierres tus ojos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, gracias porque tú nos has regalado un día más de vida, Señor. Y como dice tu palabra, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos, nos alegraremos en él, Señor. Gracias por este día, Señor. Nos gozamos en ti, nos alegramos en ti, Señor, porque tú nos has concedido un día más donde tu misericordia se ha renovado, Señor. Gracias, Padre, porque día a día nos enseñas a través de tu palabra, Señor, nos llenas de discernimiento, de sabiduría, de consejos sabios, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia está en este lugar, porque sé también que tu presencia llega a las habitaciones de todos los que están viendo en este instante, Señor, que realmente ellos puedan sentirte, Señor, así como yo te estoy sintiendo en este momento. Padre Celestial, muévete a través de la pantalla, Señor, para que esto trascienda, Señor, y que no solo quede en un momento, Señor, que hemos leído la palabra y ya está, sino que realmente, Señor, esto haga mella en los corazones. Señor, que esta palabra se haga carne en los corazones, Señor, y que quede grabada a fuego, Señor. Que realmente puedan entender, podamos entender, Señor, el precio de ser sabios, Señor, el valor que tiene ser sabios, Padre Celestial. Ayúdanos a andar en integridad, Señor. Ayúdanos a depurar nuestro entorno, Señor, para ser conscientes siempre de quienes dejamos entrar en nuestra vida, Señor, de quienes dejamos entrar en nuestra casa, en nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos siempre a ser personas íntegras, Señor, incluso cuando estamos en casa de otras personas, Señor, cuando estamos rodeados de gente importante. Siempre danos discernimiento para saber, Señor, las intenciones ocultas del corazón. Padre Celestial, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza por siempre y siempre, Señor. Amén y amén. Bueno, como cada día, nos vemos mañana para el capítulo 24. Que Dios los bendiga. Adiós.